Pues nada, primero presentaros, muchos de vosotros ya lo conocéis a Daniel, por una cosa o por la otra, o por ser amigo, o por ser terapeuta, o por ser amigo-terapeuta, que digo yo, ¿eh? Daniel es el psicólogo de todos al final, ¿eh? Empezando por la primera, ¿eh? Entonces, Daniel, psicólogo clínico, escritor, conferencista y lo que ahora es muy típico decir, ¿no? Esto de generador de contenido, pues Daniel generaba contenido cuando no existía el concepto de generar contenido. Exactamente. ¿Verdad? Pero de nuevo ha vuelto a generar contenido porque es una mente inquieta, una mente que está siempre procesando, analizando, pensando, viviendo mucho con sus pacientes, las cosas del día a día, palpando, sin querer, en realidad, al final, la sociedad, lo que le está pasando a la gente, ¿no? Entonces, lo tenemos aquí no como terapeuta, aunque muchos lo seguimos teniendo, pero sí como escritor de su nuevo libro, Demasiados papeles para un solo actor. Lanzamiento hoy en directo, sois privilegiados, tenéis aquí, entonces nos hace mucha ilusión. Iremos admitiendo a la gente, dando un segundo para que puedan ir entrando. Y os decía que lanzamiento del nuevo libro de Demasiados papeles para un solo actor. Daniel, título sugerente, Demasiados papeles para un solo actor. Me siento identificado, pero no sé muy bien por qué. ¿Por qué este título? Pues la realidad es que me di cuenta a lo largo del tiempo de que todas las personas que experimentan problemas, sobre todo de tipo ansioso, con estrés, con burnout, que se dice ahora, Sí. y todas estas cosas, la mayoría de ellos tenían un factor en común. Y es que el factor en común que tenían es que todos interpretaban muchos roles, muchos papeles en su vida y no eran conscientes de ello, pero los estaban interpretando. De forma que a algunos hasta les propuse hacer una lista de los papeles que creían que estaban interpretando. Nos pusimos concienzudamente a hacerla sin dejar pasar ninguno. Ajá. Y algunos se quedaban sorprendidos de ver listas enormes, interminables de papeles que lo bueno del caso es que los interpretan casi cada día, alternándolos unos con otros. Pero claro, a veces eso les generaba conflictos, no se solapaban con otros, unos papeles les exigían demasiada energía, luego necesitaban esa energía para otros, en fin, era un auténtico problema y eso les generaba tensión, ansiedad, estrés, cansancio, decepción incluso. Así es que pensé, eso es como una obra de teatro donde a un solo actor le dan un montón de papeles a la vez. De ahí los demasiados papeles para un solo actor. Sí, señor, demasiados papeles, perfecto. Se entiende perfecto. Ya veis que una de las cosas que veréis del libro cuando lo tengáis es las metáforas. A mí me encantan, es una de las cosas que he aprendido a amar, el concepto de las metáforas, y me encanta porque Daniel las hace mucho, ¿eh? Y en el libro es divertidísimo porque vamos viendo muchísimas metáforas, ¿no? Una de ellas, la primera, ¿no? El gran actor. De ahí las publicaciones de estos días que habéis visto, teatros, sillas vacías. Haremos un resumen, pero nos has hecho tal resumen que casi podemos cerrar aquí la live. No, seguimos. Bien, cuéntanos, ¿qué buscabas mientras estabas escribiendo el libro? Es decir, ¿por qué este libro? ¿Por qué demasiados papeles para un solo actor? ¿Por qué este y no otro? El manual de recursos, tienes otros, pero ¿por qué este ahora? ¿Por qué este ahora? Te voy a confesar que en realidad yo estaba pensando en otro libro con otros contenidos, ¿vale? Mente inquieta, hemos dicho, ¿eh? Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Algo que nos ocurre a todos, que cuando estamos intentando concentrarnos en una cosa, por alguna razón curiosa, aparecen e irrumpen pensamientos que tienen que ver con otra cosa que no tiene nada que ver con aquella. Ajá. Así es que me di cuenta de que mientras estaba intentando centrarme en los otros contenidos, me irrumpían de golpe pensamientos relacionados justamente con eso, con todos los roles que le vamos a interpretar, ¿no? Así es que dije, ahora es el momento, porque estamos viviendo en un momento y en una sociedad donde hay multiplicidad de roles. Los roles parece que se multiplican. Hoy en día hay, por ejemplo, roles que hace apenas unos años atrás no existían, como por ejemplo el usuario de un chat de WhatsApp. Sí, señor. Por ejemplo. Sí. O bien el usuario de Instagram, o de YouTube, o de Tweet, que no sé si existe aún o no. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de roles que se van multiplicando cada vez más. Claro. Así es que cada vez la persona se ve más presionada, más oprimida por esas cosas. Todos nos encontramos en ese punto. Así es que esa es la razón
por la que pensé en eso y no en otro. Y justamente ahora, porque esta sociedad cada vez nos complica más las cosas, esa es la pura verdad. Cada vez vivimos quizás más ansiosos, ¿no? Sí, o sea, sí. no solo más estresados, sino que el común denominador es que estamos más ansiosos, o sea, más preocupados porque no llegamos a todos estos papeles que nos dices, ¿no? Pues basándonos en esto, en la ansiedad, la angustia, y que en muchos casos, Daniel, lo vemos en consulta, después de cronificar esa ansiedad, acaban viniendo estados depresivos, estados de ánimo depresivos o depresiones mayores, ¿no? Lo que entendíamos por depresión, ¿no? Entonces, basándonos en esto, dices en el libro, y déjame citar así tal cual con las palabras para no añadirle nada, dices: nuestra vida es como una obra de teatro en la que nosotros somos los guionistas, los actores para interpretar todos los papeles, el director, y a la vez estamos entre el público como críticos especializados. Una y otra vez interpretamos la obra cada día con el objetivo de agradar a un público selecto y conseguir una buena crítica. ¿Por qué hacemos esto, Daniel? Porque lo hacemos todos. Yo lo hago. ¿Por qué hacemos esto? Ahora ya está. Ahora sí. Ahora tienes un papel, ¿no? Así es. ¿Por qué hacemos esto, Daniel? Sí. Esto está escrito, yo diría que en nuestros genes. Ya nacemos con la idea, o con la intuición, o con la necesidad de buscar la aprobación y la aceptación de personas significativas en nuestra vida. Claro. Todos nosotros lo necesitamos. Y el que diga que no... Lo esconde, ¿no? Lo esconde, cuando menos lo esconde. Sí, lo sentimos mucho, pero realmente es así, está, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde que el momento cero en que nacemos, ya de alguna forma, de una forma muy sensitiva, si quieres decirlo así, sin demasiada intervención de la consciencia en aquel momento o del área racional, luego lo vamos racionalizando más y se va creciendo más, pero ya empezamos a interpretar una obra, ya intentamos ajustarnos a un rol o a unos roles en la que buscamos sobre todo agradar a un público muy selecto. ¿Cuál es ese público selecto? Obviamente es papá y mamá al principio, inicialmente. Son las dos figuras más significativas con las que primero nos topamos y de las que primero anhelamos y necesitamos y demandamos cosas que además es natural que así sea y saludable que así sea. Sí, exacto. Sí, es que es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco, además, a través de sus reacciones a nuestra interpretación de los papeles, determinados papeles, decidimos si esto va bien o no va bien. Es decir, si les ha gustado o no les ha gustado aquel papel que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en el momento que nos preguntamos esto, ya empezamos a exigirnos nosotros cosas. Eso debería hacerlo mejor porque necesito que papá me admire más, o necesito que mamá me muestre más su aceptación incondicional. O esté más contenta, esté más triste. Siempre, ¿no? por supuesto, hablo en términos muy intuitivos. Ese no es un punto racional en el que nos sentimos y preparamos un programa, etc. No, es algo muy intuitivo, pero muy real a la vez, muy intenso. Entonces, nos ponemos entre el público y nos convertimos primero en directores, luego en críticos. Claro, nos decimos cómo tenemos que actuar, actuamos, claro, y vemos luego, si papá le gustó o no, a mamá le gustó o no. Así es. Y además luego vamos incorporando público, vamos abriendo el aforo y va intentando entrar más personas. Mi hermano mayor, mi hermano menor, un tutor, un profesor significativo en mi vida, un amigo, una amiga, luego mi pareja, etc. Y se va ampliando cada vez más la obra. Pero todo esto es el grupo del público. Y siempre buscamos su aprobación, su aceptación, su validación, su admiración. Siempre. Daría una pregunta rápida. ¿Esto está bien o está mal? Porque a veces pensamos, no, es que yo no debería recibir aprobación ni aceptación de nadie. ¿Esto está bien o está mal? Absolutamente bien y saludable. Porque es que decir que no sería negar nuestra propia naturaleza. Cualquier niño, desde que está ya en el vientre de su mamá, ya recibe la sensación de sentirse aceptado, recibido en la vida de alguien. Y a medida que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, esto se va sofisticando cada vez más y cada vez somos más conscientes de eso. Y cuando entra ya papá en escena, juego, que suele ser a partir de los 4 o 5 añitos, ya porque hemos descubierto que podemos hacer muchas cosas y que esas cosas pueden ser validadas, aprobadas, admiradas o desaprobadas o ignoradas. Y a partir o castigadas. De aquí, o castigadas, ¿no? exacto. No entonces, a partir de ese momento vamos avanzando y vamos avanzando.
Así es que los roles se van sumando, cada vez intentamos hacerlos mejor, vamos adoptando más roles porque decimos, uy, fulanito está entre el público, ¿qué roles harían que él me admirara o que él o que ella pensara en eso o me pusiera como una persona significativa en su vida? Es decir, pertenecer, ¿no? Exacto. Entonces, vamos al mostrador social enorme que hay y escogemos en una estantería más roles. Este papel me iría bien, este también. Y cada vez nos vamos complicando más. Pero es saludable, no es malo hacer eso. El problema viene cuando los priorizamos mal o los combinamos mal. De acuerdo. O cogemos todos, ¿no? O cogemos demasiado. Para todo el mundo, ¿no? Para todo el público. 24 horas. Para al chico que le voy a comprar el pan también está dentro del público, entonces es imposible. Así es, claro. así es. Daniel, nos has hablado de los papás como el público fundamental. ¿Cómo cambiaría, cómo afectaría esto si los papás fuéramos conscientes, yo la primera, como mamá, fuéramos conscientes de que nosotros afectamos de esta forma a nuestros hijos? Es decir, nosotros somos el principal público cuando aquel niño empieza a comportarse, es decir, a hacer cosas, ¿no? No actuar falsamente, no estamos hablando de actuar como falsedad, sino a hacer cosas. Sí. Si los papás lo supiéramos, ¿qué cambiaría? Hombre, yo creo que cambiaría absolutamente todo. De verdad, todo. Porque la mayoría de padres y madres no hemos sido conscientes del peso que tienen nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras actitudes hacia nuestros hijos. Claro. No somos del todo conscientes del peso que tienen, pero el peso es abrumador, es brutal, es muy grande. Pero en realidad lo que necesitan fundamentalmente son solo dos cosas. No es una cosa compleja. Ni lápiz, lápiz y papel, por favor. Yo ya tengo mi lápiz y mi papel. Solo dos cosas. Aceptación, no cualquiera, sino aceptación incondicional. Es decir, recibir un mensaje que dice te quiero y te acepto en mi vida sin que hagas nada para merecerlo. Es decir, te llevo en la barriguita porque quiero tenerte, ¿no? Sí, es el y quiero tenerte en mi vida sin que hagas ningún maqueado de tu vida, ¿no? Y la segunda parte, que es la que entra en juego un poco más adelante, es necesito saber que soy capaz de causar la admiración y que lo que estoy haciendo es bueno y está bien. De acuerdo. Y que tengo la capacidad para hacerlo. Haces una sentencia en base a esto que nos estabas hablando. La leo así también literal. Os estoy leyendo trocitos del libro. Ahora ya, A menudo este comportamiento se basa en la creencia oculta de que si los sustitutos nos admiran, quizás aquellos a los que sustituyen, los originales, nos hubieran admirado igual. Sí. Es decir, ¿cómo va esto? Buscamos sustitutos de mi papá, de mi mamá, de personas significativas, buscamos sustitutos. ¿Cómo buscamos a alguien que se comporte como ellos? ¿Cómo va esto? Porque lo explicas muy bien en el libro y es muy revelador. Es como, yo hago esto. Sí, exacto. Eso es una cosa que todos hacemos o hemos hecho en algún momento. En tiempos, en épocas de nuestra vida lo hemos hecho con más intensidad que otros, ¿no? Pero es la realidad. Si por alguna razón la butaca de mamá, papá o de ambos no está ocupada o quizá no hemos recibido estos dos mensajes principales de la manera en que podríamos entenderlos más claramente, entonces queda en nosotros un hueco. Es muy sencillo. Imagínate que estamos en una playa. Sí. Vamos a utilizar metáforas otra vez. Perfecto. Estamos en una playa. Hacemos un agujero en la arena. ¿Sí? Este agujero no estará vacío. De forma natural se llenará de aire. Claro. Porque es lo que hay. Sí. Es lo que hay. Simplemente, esa es la explicación de simple. Es lo que hay. Aire, pues se llena de aire. Si hago este agujero debajo del agua, se llenará de agua. Claro. Si lo hago en un lugar donde el fondo es un lugar lleno de aceite, pues se llenará de aceite. Se llenará de aquello que le rodea. Entonces, este principio tan elemental es lo que realmente pasa. Tenemos un agujero, una carencia en la que esperábamos recibir determinadas cosas relacionadas con este sentimiento de aprobación o de admiración o de validación o de aceptación incondicional, pero si ese agujero no se llenó como necesitábamos entenderlo, para nosotros está vacío
y Claro. se llena o buscamos llenarlo con alguien que haga un papel, por supuesto sin decírselo y sin que esta persona sea consciente, pero que haga ese papel y nos transmita la aprobación o la aceptación incondicional que esperábamos recibir. De acuerdo. Eso en psicología, sabes que a la psicología Sí. les gusta siempre Poner poner nombre a nombres todo. raros de todo y algunos con poca fortuna, desde luego. Sí. Además, eso se llama a lo padre o a lo madre. Claro. Es decir, alguien que está en el entorno y que nosotros identificamos como alguien que puede suministrarnos eso que necesitábamos recibir. Y que en ese encaja momento. con Claro. aquello o con aquel perfil de aquella persona, ¿no? En Exacto, alguna área. De Exacto. acuerdo. Y de alguna forma recibimos algo y pensamos, vale, si lo recibo de esta persona, quizá si papá o mamá hubiesen estado allí, no sé qué, lo que sea, también lo hubiéramos recibido. Y digamos que sirve como anestésico, ¿eh? De acuerdo. El problema es que esto viene con una carga, ¿no? Quiero decir, si la Claro. persona que utilizamos para sustituir ese papel Sí. tiene una serie de conductas tóxicas, Sí, claro, tendiremos a aguantarlas, ¿no? Quizás, o a Claro. aceptarlas incluso. claro. O si la persona nos exige que además adoptemos unos determinados roles, Los vamos a hacer a Vamos causa a- de poder ser vamos a saciados. multiplicar más roles, vamos a ir al mostrador de nuevo, vamos a escoger más roles, porque para obtener Contentar. esa aprobación también tengo que pagar el precio De contentar a esta persona en Así aquello. es. De acuerdo, de acuerdo. Daniel, en base a esto nos dices, nos comentas que no es lo mismo interpretar Ujú. que vivir. Interpretar No. que vivir. Y tú dices, tal cual, dicho de una forma un poco más cruda, porque vienes explicándolo, nos dices, es como abrir de repente los ojos, perdón, y darse cuenta de que uno está viviendo la vida de otras personas o de otros, o por lo menos la vida que otros creen que deberíamos estar viviendo. Exacto. Es la consecuencia entre interpretar versus vivir. ¿No es lo mismo entonces interpretar? Es decir, lo que yo hago no es lo mismo que vivir como yo viviría. No por una razón. Hay un matiz, hay una diferencia que es muy importante. Y es que a menudo, si se da el caso, o un caso parecido al que acabamos de comentar ahora, que es que una persona está intentando llenar un hueco en su vida, pero lo que ve es que para llenar este hueco tiene que pagar el precio ¿De aquel buscar sustituto? otros roles, exacto, para satisfacerlo y no perder esa atención que necesita, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que acabaré pensando siempre, vale, pero esta persona tiene unas expectativas acerca de cómo debería actuar yo interpretando este papel. Y entonces, cuando empezamos a pensar en las expectativas de otros acerca de nuestro desempeño de ese rol, en lugar de pensar en cómo nuestra forma somos, de verlo, ¿no? En la forma. en aquel momento estamos utilizando las expectativas de otro como guía. Y acabamos, o podemos acabar viviendo una vida que no es la nuestra. Claro. Viviendo la vida que nosotros creemos que los otros creen que deberíamos vivir. Ya sé, parece un juego de palabras. No, pero se entiende, es ¿no? así. Es la perspectiva o Entonces, la visión del otro. La realidad es que llega un momento en que lo mejor, lo más saludable es ser conscientes de eso y parar ahí. De acuerdo. Y decir, no, a ver, voy a analizar un poco eso. A ver, ¿por qué estoy interpretando ese papel? ¿Qué es lo que estoy buscando en realidad? Justo. Si yo estuviera solo en el universo, ¿hubiera elegido esto? De acuerdo, sí, señor. Y esa es la gran pregunta que nos podemos hacer, o una de las que y además nos propones en el libro. Sí. Daniel, en el libro de Demasiados papeles para un solo actor, Sí. Nos hablas de que todos tenemos ese proyecto de vida. O sea, sí que existen todos un proyecto de vida. Y a veces, cuando uno se ha despertado y ha dicho, estoy viviendo la vida que otros me piden vivir, Sí. o algunos que quizás no han tenido tantos agujeros en algunas áreas y sí se han podido desarrollar un proyecto de vida o pensar en un proyecto de vida. Tú nos hablas de que existe el utópico, la utopía, ¿no? Sí. Y existe la realidad. Y que a veces la tensión que hay entre mi proyecto de vida utópico y mi proyecto de vida real se genera tal tensión que genera un conflicto. ¿Cómo sabemos si el proyecto de vida, lo que estamos llevando a cabo, los roles que estamos llevando a cabo, las funciones que llevamos a cabo, nuestra Sí. conducta, lo que hacemos, forma más parte de una fantasía y por lo tanto Sí. aquello no se llevaba a cabo o no, o es la realidad? O sea, el proyecto de vida que hemos creado o que tenemos en la mente es un proyecto de vida adecuado, equilibrado, bueno para nosotros, que tiene en cuenta nuestros atributos, cómo somos, cómo se nos creó, ¿no? Sí.
me permito coger el libro. Por favor, ¿vale? y, ¿cómo no? Y leeros, porque yo creo que para explicar eso bien, creo que es suficientemente importante como para detenernos un momento a entender la diferencia entre un proyecto de vida que sea una fantasía Ajá. y un proyecto de vida que sea un proyecto de vida real. Sí. Es real, quiero decir, realizable. Que no nos muramos en el intento, Sí, ¿vale? que sea saludable. ¿vale? Sí. ¿Ok? Entonces, lo primero es que necesitamos distinguir muy bien entre fantasía y realidad dentro del terreno de esos proyectos de vida, ¿vale? La fantasía versus realidad. La fantasía me hace huir de la realidad. No digo que la fantasía sea mala, digo la fantasía aplicado a esto, a construir un proyecto de vida. Que se tiene que aplicar, que tiene que llegarse a la realidad. Entonces la fantasía me hace huir de la realidad, pero el proyecto de vida es al revés, me integra en la realidad. La fantasía es el resultado de mi inadaptación en un entorno que percibo como hostil y que rechazo. Por eso genero una fantasía. Una fantasía. El proyecto de vida es mi diseño personal para adaptarme adecuadamente a un entorno en el que no pierdo la sensación de control. Al contrario, ¿ok? Luego la fantasía está enfocada a cambiar el entorno con el propósito de cambiar de manera la manera en que me siento. ¿Vale? Lo único que quiero es sentirme mejor. Quieres dejar de sentir angustia, por ejemplo, Quiero sentir bien. Así es. Luego, el proyecto de vida se basa en el equilibrio entre mi capacidad para modificar favorablemente mi entorno y mi capacidad para realizar cambios y reajustes personales para adaptarme de forma saludable. De acuerdo. Dicho de otra forma, no se trata, por tanto, de cambiar de entorno, eso lo hace la fantasía, sino de cambiar el entorno. Eso lo hago yo con mis decisiones, mis actitudes, etcétera, etcétera. Mis conductas. Claro. La fantasía tiene como mínimo un componente vital, y a menudo varios, irrealizable o inalcanzable. Eso es importante también. Alimentado por un pensamiento que se llama pensamiento mágico, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Puede que construya un proyecto de vida que diga, pero esto no es fantasía, porque yo lo que quiero es montar un negocio, y un negocio X, incluso relacionado con mi profesión, ¿sí? y lo que quiero es que ese negocio prospere y funcione. Eso está bien, no es una fantasía. Pero imagínate que dentro de este proyecto incluyo un factor que para mí sería esencial en mi criterio, y es que me toque la lotería. De acuerdo. Porque si me toca la lotería, podré montar el negocio, pero si no me toca la lotería, no lo podré montar. Ahí está que todo el proyecto, que puede estar lleno de buenas, fantásticas ideas realizables, está colgado de una que no es realizable. De acuerdo. De una que es una fantasía, que me toque la lotería, o que venga un tío de América que desconozco y que me diga que tengo una herencia multimillonaria. O que me subvencione, sí. ¿Ok? De acuerdo. Esa es la diferencia. Entre la fantasía y la realidad que nos dices. Para realizar ese cambio de GPS, es decir, primero nos damos cuenta, como hemos dicho antes, que estamos viviendo una utopía. O sea, es que mucho del motor que nos hace hacer cada día trabajo y funciones es un pensamiento utópico. Es decir, es un proyecto de vida que nunca alcanzaremos porque en él hay fallos de realidad. Es decir, no se pueden aplicar en la realidad. Por lo tanto, es imposible, ¿no? En ese cambio de rumbo del GPS que nos dices muy al principio, el primer capítulo con tu mamá, Nuria, en ese cambio del GPS que nos propones, nos hablas de que debemos tener cuidado con la indefensión. O tú le llamas, poniéndole un concepto nuevo, las creencias tóxicas. Sí. Porque estas lo que hacen es bloquear el cambio el poder corregir y decir, ¿qué roles estoy llevando a cabo? ¿Están bien esos roles en mi vida? ¿Quién me los ha pedido? ¿Me siento capacitado para hacerlos? No, ¿me están angustiando? ¿Están bien ordenados? Para poder hacernos todas estas preguntas nos dices, vale, tenemos que reanalizar los roles. Pero nos dices, es muy difícil hacer esto si no sé que tengo esas creencias tóxicas. ¿Qué son esas creencias tóxicas? Vale. Claro, si las sabemos, las buscamos y las desechamos, ¿no? Vale, a ver. La indefensión es una de las creencias tóxicas. Hay muchas. De acuerdo. Luego, si quieres, podemos seguir hablando acerca de eso. Pero, básicamente, la creencia más tóxica de todos, o una de las más tóxicas, es la sensación de indefensión. ¿Cómo es esa sensación de indefensión? Pues es cuando una persona llega a la conclusión de que no hay nada que yo pueda hacer para que la situación cambie.
De acuerdo. ¿Vale? ¿Cuándo llego a esa conclusión? Llego a esta conclusión cuando se han producido en muchas ocasiones en mi vida un mismo resultado X en algo, ¿Sí? que me ha hecho pensar que por mucho que haya intentado una cosa y ahora otra, no he salido adelante del atolladero o no he salido del problema o no se me ha solucionado. Entonces la persona... No tenía sensación de éxito en Exacto. aquello, de que aquello me ha salido bien. También puede ocurrir cuando alguien no nos motiva, no nos ayuda, no contamos con apoyo exterior, digámoslo así. Entonces, la cuestión es que la persona llega a la conclusión, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar las cosas. Entonces, esa es una creencia absolutamente tóxica porque te bloquea. Claro, no te permite hacer nada porque has dicho, vale, como no puedo hacer nada, no estoy capacitado, Exacto. me quedo aquí bloqueado. Otras creencias tóxicas, muchas que se generan a causa o a raíz, aunque eso sería otro tema y nos iríamos muy lejos. Espero que en otro proyecto o en otro Espero libro... que sí, si queréis en otro proyecto o en otra live de estas. Pero la cuestión es que llegamos a estas conclusiones, por ejemplo, cuando nos falla la aprobación, la admiración, la validación, intentamos darnos explicaciones del por qué eso, ¿no? Una de las explicaciones que nos damos, sobre todo en el mundo infantil, que es muy autocentrado, es, bueno, será culpa mía. No soy capaz, no tengo habilidad, no soy capaz de llegar, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, otros la tienen, pero yo no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Soy un torpe y a partir de aquí quedan estas creencias tóxicas, convicciones, quedan instaladas en mí y ocultas, son como vampiros, viven en la oscuridad. De acuerdo. Pero eso no significa que no estén operando, al contrario. Es como, imaginemos una habitación cerrada con cuerdas que salen por un agujerito, pero que estas cuerdas son las que nos mueven, ¿no? Claro. Entonces, estas creencias tóxicas, cuando hemos de emprender un proyecto, cuando conocemos a alguien y nos relacionamos con alguien de miles de cosas diferentes, nos pueden llegar a bloquear y nos pueden llegar a interponerse en nosotros, ¿no? De acuerdo. Y claro, estas creencias tóxicas hacen algo muy destructivo. Claro, nos bloquean y no nos permiten avanzar ni decir, voy a salir de aquí porque sé que tengo la capacidad para cambiar esto y lo voy a cambiar. Pienso, por ejemplo, en una madre de un adolescente con la que no hay relación, se está empeorando la relación, se empeora y llego a la conclusión de que igual que no supe hacer amigas en el instituto o de pequeñita o mi mamá no tomaba tiempo conmigo, mi hija tampoco me quiere a mí porque es imposible, o sea, no podría hacer nada para conseguir su atención. Entonces, claro, aquel rol entra en conflicto, ¿no? Claro. Entonces nos hace muy difícil. Otro clásico de esos es que la persona llega a la conclusión de que pedir ayuda es mostrar debilidad. De acuerdo. Sí, señor. Lo sufrimos varios, ¿no? Sí, esto yo creo que casi todos. En la sociedad que vivimos sí, porque parece que nos premian por no pedir ayuda, ¿no? Exacto. Parece que nos premian si conseguimos hacerlo solos. Exacto. Si es con la ayuda, no. Eso es. Entonces, mostrar ayuda o hablar de cómo me siento, de que me siento muy hundido o muy bloqueado, pues parece ser que esto es mostrar debilidad y es feo. Entonces, si tengo que cambiar un rol, pero para cambiar ese papel necesito esta ayuda y no puedo pedir la ayuda porque está mal, no podré nunca cambiar aquello. Estoy bloqueado. Entonces, estoy bloqueado en ese proyecto que no podrá avanzar como proyecto de vida. Así es. ¿No? De acuerdo. Daniel, nos has hablado, en el libro nos hablas de el hombre o la mujer, bueno, en concreto es un hombre porque era un amigo tuyo, dices el hombre pulpo. Nos hablas de la ratonera, magnífica metáfora. El cangrejo violinista, aquel que desarrolla solo un rol. Nos hablas de el traje que no encaja, ¿no? De ese prêt-à-porter en el que tú tienes que encajar y no el traje a ti, ¿no? Exacto. Nos hablas de el tiempo y el ajedrez, ¿no? De que los roles tienen un tiempo, como las fichas del ajedrez. Pero todos son metáforas magníficas. Yo os recomiendo, por favor, que compréis el libro. Solo por las metáforas ya valdría la pena, porque es maravilloso, a mí me encanta. Pero una de mis escenas preferidas es una que tú titulas como Solo se vive una vez, y yo quería que les hagas unas pinceladas sobre la metáfora, que no es una metáfora, es una escena que tú viviste de Mars Attack. Explícame cómo el director Tim Burton acaba en este libro hablando con Daniel. Explícame cómo va esto. Sí, bueno, en realidad él no habló conmigo y ni me conoce seguramente, ¿no? Pero... Bueno, ahora con las redes todo podría ser. Igual sí, todo puede ser. Esperamos que sea benevolente, ¿no? Sí, esto es una anécdota que me ocurrió realmente y que pienso cuando pensaba en ello,
ilustra muy bien la realidad de cómo el desempeño de otra persona, Sí, el rol de otra persona, se puede vincular a mi desempeño. de acuerdo. ¿Vale? ¿De qué manera? Eso ocurrió hace muchos años cuando mi hijo era pequeñito, era jovencito. Sí, a los dos nos gustaban las películas de ciencia ficción, como a muchísimos, ¿no? Así es que a veces padre e hijo íbamos al cine de jovencito él y decía, venga, vamos a ver una película de las que nos gusta. Vamos a ver una película de ciencia ficción. Noche de chicos, ¿no? Sí, Noche de chicos. y claro, cuando vimos el título era muy sugerente, Mars Attack. Vale, pues pensamos. Luego vimos el elenco y vimos el elenco de actores que salía, bueno, Jack Nicholson, Pierce Brosnan, hasta Tom Jones salía y todo, el incombustible Tom Jones. Salía un montón de actores buenos, conocidos. Dijimos, es imposible que eso sea malo. Había tenido nominaciones a los Oscars, recuerdo. Sí. Entonces, solo que, bueno, el director era un director que en aquel momento era un director novel, ¿vale? Pero nada más. Un tal Barton, ¿no? Un tal Richard Barton. Ni reparamos en el nombre. La cuestión es que fuimos y es quizá una de las decepciones más grandes que me he llevado en el mundo del cine, ¿no? Porque fue algo que cuando vimos la primera escena, que se veía una invasión de platillos volantes que estaban literalmente colgados de un hilo. Esperando allí la acción y los efectos especiales. Los planetas que también estaban colgados de un hilo. A mí me entró la desesperación. Dije, Dios mío, ¿pero qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué? Porque mi objetivo era desempeñar mi rol de padre con mi hijo. Claro. Y lo último que yo quería oír era qué desastre, papá, o qué aburrida la película. Claro. Lo que yo quería es que él se divirtiera conmigo. Claro. Lo que quería es que pasáramos un rato bueno. Claro. Un rato divertido que, o sea, dicho de otra manera, deseaba crear recuerdos, generar recuerdos. Entonces, claro, yo estaba intentando ejercer de la mejor manera posible, había hecho un hueco en mi agenda y todo, ejercer mi papel de padre, ¿no? Claro. Y claro, cuando vi que aquello me estaba impidiendo... que este tal Barton te estaba impidiendo... Claro, en el ejercicio de su rol de director de cine de una película que parecía inicialmente ciencia ficción, yo estaba siendo decepcionado por ese rol y la decepción esta se trasladó a mi rol. Sí, señor. El desempeño de aquel director, se trasladó en mi rol, en el desempeño de mi rol. Y entonces... digamos que están vinculados de alguna forma. Si él no lo hacía bien, tú tampoco. Claro. Así es que eso ocurre en muchas ocasiones y con muchos otros casos. Eso tiene un componente así un poco divertido, cómico, pero es una anécdota real, ¿eh? Es auténtico. Sucedió, realmente sucedió. Si no, solo tenéis, los que conocéis a mi hijo, solo tenéis que preguntarle por Mars Attack y veréis que se parte de risa. Aún ríe ahora, aún está riendo ahora. Sí. Volvamos a la cruda realidad, porque esto fue una anécdota, como decías, bien divertida, que ilustra muy bien este vínculo, ¿no? A veces incluso culpar al otro de su rol por culpa de que a mí no me está saliendo bien, ¿no? Quizás en las parejas con los papás pasa mucho. Yo lo veo en consulta que la mujer, la mamá, dice, es que si él hiciera bien de papá, tendríamos a nuestro hijo bien. Y entonces ella me está hablando de su relación con su hijo basado en que su papá no lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, tengo que intentar cambiar a la otra persona. Ahí aparece un nuevo rol, ¿no? Alguien que es experto en cambiar al otro. Es un nuevo rol y además es muy agotador, ¿no? Nosotros hemos dejado de ejercerlo como terapeutas, hemos dicho, no vamos a poder cambiar a nadie. Más bien podemos ayudarles a pensar, ¿no? Más bien, no nada más. Pero entonces, volviendo a la cruda realidad, nos expones un concepto y nos hablas del énfasis heredado. ¿Qué es esto del énfasis heredado? Vale, sí. El énfasis heredado es el énfasis que yo aprendo a poner en el ejercicio de un determinado rol. Es decir, lo pongo delante de cualquier otra cosa. Lo priorizo. Ajá. ¿Y eso por qué heredado? Pues porque heredamos diferentes énfasis en nuestra vida, en nuestro desarrollo evolutivo, desde nuestra infancia, desde nuestra tierna infancia, aprendemos a ver que nuestros papás, nuestras figuras significativas, ponen determinados énfasis y se fijan mucho en ejercer determinados roles y también nos hablan e incluso nos estimulan a esforzarnos para ejercer determinados roles de la mejor manera posible. Ya sea profesionalmente, nos hablan,
esperemos que seas un hombre o una mujer de provecho, que ojalá tengas una carrera y puedas ejercer la abogacía o el no sé qué o no sé cuánto. Y hay determinadas personas en entornos un rol familiares. Profesional, en este caso hablaríamos de que le dan énfasis al rol profesional. Exacto. Entonces hacen determinados énfasis en unos roles concretos. Claro, el énfasis heredado es que yo he heredado esta priorización. He aceptado esa creencia. ¿No? Método de priorización de determinados roles por encima de otros. Quizá, entonces, en el caso del rol profesional, pondré ese rol por encima de mi rol como padre, por ejemplo, o como amigo, o como hijo incluso. Claro. ¿Okay? Entonces, el problema es ese, que el énfasis heredado a veces puede no coincidir con el énfasis heredado en otro entorno en el que estoy ahora. De acuerdo. Claro, entonces vienen aquellos recelos, ¿no? Aquellos conflictos, por ejemplo, que también lo encontramos mucho en terapia en familia, que es que tú solo vives para trabajar, eres el director de la sucursal aquella, pero no eres padre, no eres esposo, hace mucho tiempo que no hablas con tu hijo, ¿no? Y entonces aquel reclamo de que aquella persona está teniendo un rol por encima de otro, mal priorizado, según el otro que está viendo, ¿no? Así es. ¿De acuerdo? Entonces se generan aquellos... ¿De acuerdo? El rol heredado, o ya el concepto heredado, el énfasis heredado. Ya nos ha quedado claro a todos. Nos confirma por aquí tu hijo, mi hermano también, nos confirma. Sí, confirmo, ha sucedido de verdad, nos dice por el chat. Saludos por aquí desde el otro lado de la casa, con este énfasis heredado que nos hablábamos, también nos trae problemas con las personas con las que convivimos. Este ejemplo que te ponía, que me ha pasado a mí en consulta, ¿no? De esta mamá que entonces reclama a su esposo que pone por encima aquello. Este conflicto que se da entre nuestro énfasis afecta a nuestro entorno, ¿cierto? ¿Por qué se genera ese problema de que afecta al entorno? Tú nos dices en concreto en el libro, dices, en muchos casos este énfasis heredado puede ser más o menos saludable en sí mismo, pero más allá del juicio de valor, el problema está en que las personas significativas de mi entorno presente coincidan conmigo en ese énfasis, o por el contrario, se sientan agraviadas o se vean perjudicadas por él. ¿Por qué se genera ese conflicto? ¿Por qué se genera ese problema? Pues porque la persona... en el entorno familiar actual, en el presente, está intentando funcionar y está poniendo la mayor parte de sus energías y de sus capacidades invertidas en el ejercicio de un rol que aprendió que era el principal o debía ser el principal en su vida. En aquel núcleo familiar. En aquel núcleo, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos a parar, o que si la persona con la que convivimos y la familia que hemos formado con esa persona tiene unas prioridades y unos valores diferentes al mío, entonces lo primero que piensan es no le importo lo suficiente. De acuerdo, no es ni siquiera un problema del rol, es no le importo, porque no dedica tiempo. Exacto. Entonces siempre está pensando en su trabajo o siempre está pensando en la cosa que sea la que sea, siempre está pensando en su hobby. A la que tiene un momento se va a pescar, o se va en moto, o se va lo que sea. Y es bueno, eso ocurre tanto en hombres como en mujeres, da igual, La cuestión siempre está pensando en sus amigas. O en sus hijos, y nunca en nosotros. Y en nosotros no. Entonces se produce este conflicto, ¿no? Porque tenemos unas priorizaciones de roles diferentes que no encajan. Justo. Y ahí empiezan los conflictos de relación. Exacto. O sea, que el libro nos sirve para todo un poco, Bueno, ¿veis que el libro toca todo porque toca al individuo en sí, ¿no? Es lo maravilloso cuando yo leí el libro ya varias veces. Es una de las cosas que me doy cuenta que al final el concepto de los roles, de los papeles que ejercemos, lo toca todo, ¿no? Porque los roles que ejercemos afectan a los demás inevitablemente y no vivimos solos, ¿no? Entonces lo afectan todo, ¿no? Daniel, para los más introspectivos, que creo que hay varios aquí, para los más introspectivos sobre nosotros mismos, nos hablas de un concepto que es el rol identidad durante el libro. Y nos dices que puede ser un problema por el diálogo interno que puede generar ese rol identidad. ¿Por qué es un problema un rol identidad? ¿Es siempre un problema? ¿No? ¿Lo es a veces? ¿Cómo es esto del rol identidad? ¿Hay uno que es el que gana? Sí, eso es muy interesante, Judith, porque resulta que el rol de identidad, en realidad, como concepto ya de por sí, es un concepto que ilustra algo que no es saludable. De acuerdo. Es decir, inicialmente ya vamos mal. Ya vamos mal.
¿Por qué? ¿O a qué me refiero con un rol identidad? Pues imaginemos, eso lo aprendí viendo documentales de esos de naturaleza, etcétera, Sí. etcétera, ¿vale? National Geographic y todo eso. Hay un cangrejo al que llaman cangrejo violinista. Ahí la metáfora. Ahí la metáfora, que es real, existe ese cangrejo, que tiene un brazo descomunal, enorme, que ocupa casi todo su cuerpo, ¿vale? Y el otro bracito con las pinzas y los demás son pequeñitos, y, bueno, normales, adaptados a su tamaño, al tamaño de su cuerpecito. Pero uno de los brazos parece que pertenecería a un cuerpo 5, 6 o 7 veces mejor o más grande, digamos, ¿no? Como desproporcionado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cangrejo, ya sabéis que los cangrejos pueden desarrollar de nuevo brazos, extremidades, etcétera. Si en alguna lo utiliza para defenderse, o para buscar pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y también para pillar cosas. Cazar, comer. La cuestión es que si en alguna de estas escarceos Sí. pierde su brazo grande, aquel cangrejo se transforma. Se convierte en un ser infinitamente pequeño. Yo diría que si habláramos con él, diría que yo no soy nadie. Completamente acomplejado. Y se va escondiendo por los rincones, comiendo las migajas que va encontrando, etcétera, etcétera, intentando que nadie le amenace ni le haga daño. No vive como un cangrejo. Sí, exactamente. Entonces, su vida cambia completamente. Pero hay personas que experimentamos o han experimentado el síndrome del cangrejo violinista, al que le llamo yo. Al que le llamamos en el libro. ¿Qué es lo que le pasa? Por ejemplo, uno de los clásicos es la persona que ha hecho mucho énfasis, probablemente ha heredado, especialmente de la generación nuestra, en el desarrollo y el ejercicio del rol profesional. ¿No? Cuando esa persona se jubila, claro, pierde su papel, pierde su rol y llega a la convicción de que no es nadie. Porque los demás roles han quedado como en quinto, sexto o último lugar, ¿no? Estaban anulados. Claro. Se llevaban las sobras de las energías y las sobras de su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo mucho tiempo para no ejercer el rol que me caracterizaba, porque yo siempre que pensaba en mí, pensaba en Daniel, el psicólogo. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, yo no era Daniel Gasó, no, Daniel el psicólogo. Entonces, si ahora no puedo ejercer ese rol, ¿qué ocurre? Que soy Daniel... El proyecto de vida... El nadie. Es como si el proyecto de vida se viera bloqueado por esa creencia del rol identidad, ¿no? Entonces se transforma en mi identidad aquel rol. Claro. Aquel rol me da identidad. Es lo que soy. Así no es. lo que hago, lo que ejerzo, la función que hago, sino es lo que soy. Así le pasa a mucha gente. El deportista que acaba lesionándose y no puede ejercer más su deporte, o el bailarín clásico que se rompe un tobillo o un tendón o una rodilla y no puede ejercer más su papel como bailarín. Y o un despido, ¿no, Daniel? Porque un despido de... Se hunden, sí, también. Y se hunden porque habían convertido, sin darse cuenta, eso no es algo que hagamos conscientemente, pero sin darnos cuenta hemos transformado el ejercicio de aquel rol en una parte importante de nuestra identidad. Yo soy aquello que estoy haciendo. Consume el 80%, 90% de nuestra vida, por lo tanto soy aquello. Y ya está. Entonces, si me lo quitan de la manera que sea, me dañan mi identidad. Claro, dejo de ser quien soy. Y entonces... Y ahí, a la ansiedad, ¿no? Y todo tipo de trastornos o de conflictos severos que vemos en consulta constantemente que están ahí. Daniel, mientras avanzamos en la lectura del libro, de Demasiados papeles para un solo actor, nos vas acompañando muy elocuazmente, pero también con mucho cariño. Mi sensación es que yo he ido leyendo el libro, es como tener al psicólogo que parece más un coach al lado, como diciéndote, venga, vamos a intentarlo, analicemos juntos, ya sé que te cuesta, pero vamos a intentar aquí, ¿no? Esta es mi sensación con el libro, ¿no? Entonces, nos vas acompañando para poder hacer este análisis y detectar el verdadero origen de la ansiedad, porque como nos decías ahora, claro, si mi identidad, por ejemplo, es ser el principal en determinado lugar, en determinada función, un líder, un carácter, un coordinador de mi equipo, o el mejor padre, o el mejor del AMPA de la escuela, si ese es mi rol identidad,
cuando no puedo ejercerlo, entro en conflicto, una de las cosas es que viene angustia. Cuando empiezo a ver que por alguna razón no llego a aquel rol o que hay otras cosas que me tiban y no llego a aquel rol, claro, entramos en muchísima angustia y mucha preocupación, ¿no? Y en muchos casos, esta angustia nos damos cuenta que se acaba convirtiendo en una pérdida del gusto por el disfrute, por hacer cosas, por conquistar cosas, acabando generando verdaderos estados depresivos, ¿no? Incluso depresiones mayores, porque no podemos ejercer aquello que pensamos es lo único que la gente quiere ver de nosotros, o principalmente ese público que decías, ¿no? En este acompañamiento nos propones analizar la carga emocional, ¿de acuerdo? De los roles principales, de estos roles identidad, de los roles estos que nos consumen mucho tiempo, ¿no? Que hemos ido detectando. En estas alturas entiendo que, como ya hemos leído el libro, tendremos una listita de roles que Daniel nos ha hecho hacer. Soy mamá, soy terapeuta, soy directora de la AMPA, soy consumidora de TikTok, ¿no? Soy todo eso, ¿no? Y hemos hecho la listita. Ya veréis que es muy fácil y que Daniel te acompaña para hacerlo, ¿no? Pero después de esto nos dices, vale, los principales tienen una carga emocional, mídela. Mi pregunta es, ¿qué es esto de la carga emocional? Para medirla, ¿cómo la medimos? ¿Qué es? Se basa en es más sencillo de lo que le parece. Suena algo muy complicado, muy concreto y muy profundo, pero en realidad es muy sencillo. Es cómo me siento y hasta qué punto me está importando y está transformando mi vida el ejercicio de este rol. ¿Cómo averiguo la intensidad de esa carga emocional? Haciéndome una pregunta muy simple. La pregunta es, ¿qué pasaría si no pudiera ejercer ese rol? ¿Cómo me sentiría? Ahí nos has clavado a muchos, ¿eh? Y ya está. Es una pregunta que no nos hacemos, ¿eh? Nunca, no. Y yo mismo, en alguna ocasión, ya me he hecho esa pregunta y he dicho, uy. ¡Ay, estoy rol identidad! A ver si eso está. Claro. Está pasando. Entonces, todos los roles, la mayoría de los roles, intentan siempre escalar posiciones para repartirse. Imaginemos que nuestra vida, nuestras energías, nuestro tiempo, el ajedrez aquel del tiempo que decías, nuestro tiempo. Hay solo 24 horas y todo el mundo lucha para llevarse la mayor parte del pastel, ¿no? Todos quieren ser actores principales. Exacto, todos los roles quieren convertirse en el protagonista. Aspiran a eso. Claro. Entonces, nos encontramos que la mejor manera de hacerlo es haciéndonos la pregunta, ¿cómo me siento si no pudiera ejercer este rol? ¿Cómo me sentiría? Ya esta noche nos podemos ir a dormir con esto en la cabeza. Me parece maravillosa la pregunta. Sí, la respuesta que tengas a eso es la carga que tiene. Exacto, te dan una idea clara de qué carga llevas. Y por qué le dedicas entonces tanto tiempo, por qué consume de esta forma. Tremendo. En el capítulo 5, que estamos por terminar, vamos haciendo las últimas preguntas. En realidad nos quedan 2 solo, Daniel. En el capítulo 5 que has titulado Metas G y Metas E, valores, creencias y objetivos. Ya sé que es un poco complicado, pero nos dejas un concepto que es las metas ocultas. Sí. ¿Qué son las metas ocultas? Pero ya me he dado cuenta que entre los énfasis heredados, las creencias tóxicas y la carga emocional, tenemos que analizar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, ¿qué es esto de las metas ocultas? Que tenemos todos. Todos, absolutamente todos. Es muy interesante. Y no necesariamente una meta oculta ha de ser algo destructivo, ¿vale? De acuerdo. Pero he de ser consciente de que está ahí. Claro. Y conocerla. Y saber que esa es mi verdadera meta, a lo mejor, ¿vale? Se me ocurría, cuando estaba pensando y preparando un poco mentalmente la entrevista esa de ahora, estaba pensando, me ocurría una figura, una metáfora más, que no está en el libro, ¿eh? Apuntarla, atención, si no está para el segundo. Demasiados papeles para un solo actor, 2. Exacto. No, sí que hay otra metáfora que también, pero quizás más extensa, más complicada de explicar. Pero esta es muy simple. Hay 3 tipos de meta. Bueno, yo entiendo que hay 3 tipos de metas. La primera es la meta real, ¿vale? Sí, quiero la meta G, que llamo porque es meta global, ¿vale? El ejercicio de un determinado papel, un determinado rol, tiene una meta global que es conseguir ejercerlo de la mejor manera posible. De acuerdo. ¿Vale? Si eres psicólogo, sería conseguir que los pacientes realmente mejoren su vida, se arreglen los conflictos. Sería una meta global. Luego están las metas específicas, ¿vale? Son, creo que las llamo metas E, ¿vale? Pues las metas estas específicas
son metas que están relacionadas con conseguir la meta global, pero es como si cogieras la meta global, la dividieras en pequeñas partes y decir, vale, cuando sumo todas esas partes habré conseguido la meta global, ¿vale? De acuerdo. Y luego las metas ocultas o metas O son metas que en realidad son el verdadero interés que puedo llegar a tener, De acuerdo. pero que no lo confieso ni lo explico, De acuerdo. ¿vale? Pero que es el que pesa más dentro de mí emocionalmente. A ver, la figura que se me ocurría es, imaginemos que yo quiero presentarme, bueno, ahora no, yo no estaría a tiempo ya, pero mi forma física no está para eso, para esos trotes, pero imaginemos que quiero presentarme como candidato a, yo que sé, a un cuerpo de seguridad, o cuerpo de bomberos, De acuerdo. o cuerpo de salvamento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una de las asignaturas es la formación física y una de las pruebas que hacen, me consta, que es la pista americana, De la acuerdo. famosa pista americana, que prácticamente todos conocemos. Sí. Ya sabemos que es una pista con diferentes obstáculos que hay que ir superando, De ¿vale? acuerdo. Entonces, la meta G es conseguir la mejor puntuación posible en esta prueba. Para que ¿vale? me cojan, ¿no? Para que me cojan, para que yo sea uno que esté dentro del ranking de los mejores, que son, se supone, los que tienen mejor puntuación, los que se van a llevar La posición aquella, ¿no? Vale. Entonces, la meta G es esa, el ejercicio y conseguir sacar el máximo posible de puntos, ¿vale? De acuerdo. Las metas específicas serían los diferentes obstáculos. De acuerdo. La cuerda, por ejemplo, que hay que subir con los nudos, o el famoso muro que hay que escalar con la ayuda de la cuerda y luego saltar, etcétera, etcétera, ¿vale? De acuerdo. Estas son las metas específicas. Conseguir librarme de cada una de esas pruebas en concreto, ¿vale? De acuerdo. Entonces, pero las metas ocultas, ¿qué son? Las metas ocultas serían en realidad el anhelo de desempeñar un buen rol y sacar una buena puntuación, porque he tenido a lo mejor compañeros y compañeras que se han reído de mí o me han acusado de ser débil o de que no voy a conseguir nada en las pruebas físicas. Es decir, me han Porque a lo mejor humillado. soy demasiado gordete o demasiado delgado o algo. Es decir, me han humillado, me he sentido humillado por ellos, ¿no? Y la meta oculta mía es demostrar, humillarles a ellos y demostrar que sí puedo hacerlo, ¿vale? Que se equivocaron, ¿no? Exacto. Que esa humillación no. Lo podemos complicar un poco más. Quizá Adelante. otra meta oculta debajo de la meta global es que a lo mejor de jovencito sí se burlaron de mí, o quizá en casa me motivaron muy poco, me dijeron que yo era bastante torpe, que nunca conseguiría nada que tuviera relación con el tema deporte. físico, etcétera, etcétera. Y claro, estoy tocado en ese sentido. Y entonces quiero hacer algo para demostrar que eso no es verdad. Se equivocaron. Y que se equivocaron conmigo, ¿vale? Estoy buscando como ser restituido de alguna forma en ese aspecto. En esa forma de sustituir que hemos hablado antes. Exacto. Lo que no recibí, estoy buscando sustitutos. Así en este es. caso, el juez de aquel concurso, Así o de es. aquel... De acuerdo. Daniel, estas metas ocultas, como nos comentas, pueden entonces convertirse en el motor, ¿no? O sea, Sí. son motivadores, son motores muy fuertes. Totalmente. Si estas son tóxicas, o sea, si las metas ocultas me llevan a tener una meta inalcanzable en el que me puedo hacer daño por el camino, pienso a veces en los trastornos de imagen, ¿no? El conseguir una imagen de perfección, por ejemplo, porque así conseguiré que nadie me vuelva a humillar sobre mi peso, sobre mi imagen. Exacto. Claro, esta meta oculta puede llevarme a tomar decisiones y conductas que son muy dañinas para mí mismo, ¿no? Efectivamente, sí, hay metas ocultas que pueden llegar a ser muy poco saludables, es decir, muy tóxicas. De acuerdo. Las hay, sí. Importante, por eso es muy importante ser consciente de cuál es mi meta verdadera. Aquí está. ¿Vale? Hacerme la pregunta. Me voy a presentar como candidato a bomberos, ¿vale? Al cuerpo de bomberos. ¿Por qué quiero ser bombero? Aquí está. Aquí está. En realidad, ¿qué busco? Puedo imaginarme que ya he conseguido ser bombero. ¿Qué es lo que me digo? ¿Cuál es mi diálogo interno? Claro. ¿Qué me digo si pienso que lo he conseguido? ¿Y qué me diría si pienso que no lo he conseguido?
Que es parecida a la pregunta que hemos dicho de la carga emocional cuando Exacto. buscamos la identidad. Exacto. Si no consigo alcanzar este lugar y fracaso en esta oposición, ¿qué me digo? ¿Qué explicación me doy? Claro. Porque, y eso es una cosa que repito muchas veces a las personas, el problema no es lo que me pasa. El problema es cómo me siento de una manera determinada por la forma en que me explico lo que me ha pasado. Aquí está, aquí está. Daniel, última pregunta. Ya vamos terminando esta live sobre todo esto que hemos ido publicando estos días con Daniel, psicólogo clínico, escritor, el nuevo libro, Demasiados papeles para un solo actor. Pero no antes mencionar el último capítulo. En el último capítulo ya nos adviertes, en el principio del capítulo ya nos dices que si formamos parte de un grupo determinado, quizás queremos desechar ese capítulo. O Sí. podemos incluso cerrar el libro sin leer el último capítulo e intentar aprovechar todo lo que dices en los otros 6 capítulos, ¿no? Pero que hay un grupo de personas que quizás ese capítulo no les interesa, ¿no? Para saber si formáis parte de ese grupo y tenéis que arrancar ese capítulo o no, tendréis que leer el libro, por supuesto, está claro. No vamos a desvelarlo. Pero sí, ese capítulo a mí me hacía pensar en una pregunta. Y aquí os doy un pequeño, ¿no? Hay un adelanto, que es cuando buscamos y perseguimos la verdad, la encontramos e intentamos decirla, parece como, en el mundo que vivimos, parece como una odisea, ¿no? Encontrar la verdad ya es difícil. O sea, primero querer perseguirla, ¿no? Tener Sí. la tenacidad de perseguirla. Encontrarla y al encontrarte, darte cuenta que si digo esto, me va a llover una lluvia Así es. de machaqueos, de hackers intelectuales, que digo yo, de personas que se van a tirar encima mío, aunque yo sé que aquello es verdad. Lo digo porque el capítulo se basa en una verdad que tú conoces. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo escribes un libro sabiendo que en uno de los capítulos, aquel capítulo, por el simple hecho de tener aquel tono, puede hacer que toda la verdad que hay en el libro sea desechada Descalificada, sí. o descalificada? ¿Cómo se escribe un libro con ese capítulo final? ¿Cómo se escribe? Es verdad, tiene razón Judith, que para mí fue una lucha eso, ¿eh? Porque no se me ocurría la forma en que podría evitar que alguien al leer ese nivel capítulo de información o ese capítulo pudiera desechar o descalificar todo lo demás. ¿Vale? Claro. Entonces pensé, bueno, identifícalo y explícalo. La forma en que se vencen los temores es enfrentándolos y hablando de ellos. Sí, señor. Así es que lo explico y creo que lo llegué a titular, no sé si al final en el libro hemos impreso eso o no, pero llegué a titular el capítulo innecesario. Sí, creo que le hemos dejado el mismo título, ¿eh? El O capítulo algo así. innecesario, además entre comillas, porque para nosotros resulta ser el más necesario, ¿no? Absolutamente, De absolutamente. acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad, no vamos a desvelarlo. No, por favor, no hagamos spoiler. Tenemos aquí el libro. Pero la realidad es que en la sociedad en la que vivimos la sociedad de los ofendiditos y de la intolerancia. Curiosamente, la época en la que hay más información y más posibilidades de conocer cosas Es increíble, ¿eh? es la época donde hay más nivel de intolerancia, más falta de respeto hacia las cosas, hacia Más las agresión, personas, ¿no? ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la verdad tiene varios componentes que incomodan siempre. La verdad, la mayor parte de veces no es cómoda. No. Primera característica. Segunda característica, la verdad casi nunca coincide con mi expectativa. Claro, porque yo estoy afectado por esos roles, esa heredabilidad, todo. Y la tercera cosa es que la verdad a veces incluso duele. Claro. Pero eso no significa que sea un dolor negativo, porque eso es otra de las cosas. Yo me inventé una palabra, un palabra, que nuestra sociedad es una sociedad dolorfóbica. Tiene fobia al dolor y a la incomodidad. De forma que si una verdad me incomoda o me duele, no existe. De acuerdo. La descalifico. Y con ello descalifico todo lo que está colgado de esa verdad o que es todos los cambios positivos, la sanidad, el cuidado, el cambio. Así es. Entonces, vivimos en una sociedad que es así. Entonces, hemos de ser conscientes de eso. Y también, sinceramente, no arrugarnos.
Sí, señor. No arrogar, ¿no? Nuestro rol e identidad no es ser escritor, simplemente, ¿no? Es Claro. ser yo y decir la verdad, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esa es la verdad y eso es lo que te cuento. Luego tú administrala como quieras. Yo soy responsable de eso, de esas palabras, hasta que salen de mi boca. Aquí está. Cuando salen de mi boca ya no es mi responsabilidad, es tuya. Aquí está. Así es. A partir de aquí, ese es el punto. Así es que, si queréis saber de qué estoy hablando, cuál es ese capítulo... Capítulo 7, que además nos cuadró muy bonito, Sí, el capítulo 7. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer con Daniel, alguna cosa que no haya quedado clara. Podéis hacer aquí en directo alguna pregunta, si no iríamos cerrando aquí, no antes sin dar muchísimas gracias a Miriam, nuestra correctora de estilo ortográfica, de todo, nuestra gran correctora, a Abner, nuestro community manager, que ahora es indispensable, no sabríamos hacer nada de esto si él no nos hubiera asesorado. Otro rol que existe ahora y que antes no existía. Antes no existía, él lo ejerce genial. Exacto. A Ruth, a tu esposa, mi mamá, nuestra secretaria, la que se encarga de que todo esto realmente funcione, es el pegamento de todas las cosas. Primero agradecer a todos los que habéis querido estar en esta live con nosotros, acompañar a Daniel en su lanzamiento del libro, escuchar de su voz el por qué este libro, cuán indispensable es. Yo darte las gracias por haberlo escrito, Daniel. O sea, realmente el origen de la ansiedad y de la preocupación que vivimos es la lucha férrea y dura y feroz y cruel que tienen nuestros roles, los papeles que creemos que debemos ejercer. Y cuando ellos se penden de que somos aquello y solo recibiremos amor y afecto de los demás y de quien necesitamos a nuestro alrededor, ejerciendo aquellos papeles, aquello se complica y nos puede llegar a hundir la existencia, no querer vivir. O sea, a parar nuestra vida y decir, no puedo seguir ejerciendo todos estos roles, no quiero vivir, me quiero parar aquí, ¿no? Entonces, bueno, para mí, y no es pasión de hija, aunque seguramente todos decís, bueno, claro, su hijo, ¿qué va a hacer, no? Pero realmente me he leído el libro varias veces y es un libro de aquellos de consulta, de írtelos haciendo en cada momento especial de tu vida, leerlo, seguirlo, vale, voy a hacer la listita. Además, tú eres muy pedagógico, nos haces hacer unas listitas, unas cargas, poner unos numeritos, hacer unas pequeñas sumas para poder llegar a entender qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Y creo que, bueno, que es indispensable. Creo que es un libro que debería estar en todas las bibliotecas de todas las casas, ¿no? De todas las casas. Entonces, podéis conseguir el libro, dejarme que os comparta en un momento cómo conseguir el librito. Podéis conseguirlo. Lo hemos intentado hacer en varios formatos para todos vosotros. Os comparto aquí el cómo tenéis. Podéis conseguirlos en formato Kindle, en formato digital, por el Amazon, todo lo vais a encontrar allí, en tapa dura para los más tradicionales, en tapita blanda para los que vais por el autobús, por el metro, por Barcelona, por todos lados y queremos ir leyendo, repasando, anotando. Podéis conseguirlos allí en Amazon, simplemente demasiados papeles para un solo actor, el libro de Daniel. Y si alguno de vosotros lo quiere dedicado, por favor, os ponéis en contacto con la consultoría, tenéis el teléfono, nuestros Instagrams, el TikTok, todo lo tenéis allí, la web, os podéis en contacto con nosotros y Daniel seguro os lo dedica con mucho cariño y con mucho aprecio. ¿Me das un Por favor, adelante, Daniel, claro que sí. Dentro del capítulo de los agradecimientos, yo debo agradecer, y con mucho gusto lo hago, a la pasión de Judith por este libro, la forma en que me ha estimulado, la forma en que me ha dicho, venga, va, sí vamos a hacerlo, la implicación a todos los niveles, pasión sana y saludable y maravillosa pasión. Así es que te doy gracias aquí, y aunque ya digo en el libro, pero quiero reconocer eso, que es una realidad. Cuando uno ve la verdad y la ve tan bien, toda puesta allí, es como, esto se tiene que saber. Nos comentan desde el chat, acabo de comprarlo, no puedo quedarme con la intriga del capítulo 7, ha funcionado, qué bien. De nada, Ana, aquí también nos comentan que le acaban de asignar un nuevo rol y que, claro, le irá genial para decir, bueno, me han dado un nuevo rol, que lo tengo que integrar en mi vida, que a veces nos pasa, nos pasan cosas y de repente tenemos un nuevo rol y, ostras, esto tiene que encajar con todos los demás y priorizarlos correctamente. Lo que sí os puedo decir es que después de leer el libro podréis hacerlo, podréis reordenar los roles, podremos reconfigurar nuestro proyecto de vida, recomprender el porqué
de lo que nos pasa muchas veces entenderemos el porqué, así que, bueno, os animamos a que sí. Si queréis más live, por favor, también os lo decís. Queréis poner reseñas sobre Daniel, por favor, os animamos a que lo hagáis. Nosotros también necesitamos nuestra dosis de aprobación y de aceptación. Por supuesto, claro que del sí. trabajo bien hecho. Entonces, bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí y si no hay más preguntas nos dais las gracias. Gracias a vosotros por estar con nosotros. Realmente lo estamos disfrutando, lo hemos disfrutado y seguiremos disfrutando. Intentaremos hacer más ratitos de estos con vosotros, donde poder explicaros más cositas. Ya nos dicen por aquí, sí, queremos más, pues os vamos a dar más. Un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por estar con nosotros en este live y por animarnos también y darnos estas palabras tan maravillosas también de aprobación y de aceptación. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo fuerte. Y nos vemos pronto, seguro. En las redes estamos por allí súper activos.